Hola, ¿qué tal están? Profesores, actores. En este vídeo voy a explicar algunas cuestiones relativas a la actuación sobre todo de los docentes, de los profesores. Los profesores actuamos en clase. Por supuesto, primero hay que destacar que actuar significa, en castellano, ejercer funciones propias de un cargo o de un oficio. En ese sentido, también puede entenderse que actuar es interpretar, que es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente de un texto. Por supuesto, existen numerosos sinónimos de interpretar, como son analizar, entender, traducir, explicar, comentar, etc. Se puede afirmar que al igual que los actores, los docentes utilizan la presencia, la atención conjunta, la empatía y la multisensorialidad para transmitir su mensaje a la audiencia, que son sus alumnos. En ese sentido, ya últimamente pues hay incluso centros que enseñan arte dramático no solamente para los que quieren ser actores profesionales o actrices profesionales, sino también para los docentes, para los profesores. Y eso pues está en auge desde hace ya unos años en España y en otros países del mundo. El primer principio, diríamos, que se aplica tanto a actores y actrices como a profesores, por ejemplo, es que la presencia natural es algo esencial, importante, que en muchos casos, o en algunos casos, puede atraer la atención del público, sobre todo hacia algunas personas que tienen dotes interpretativas de forma natural y hacen como una especie de imán respecto a los espectadores. En ese sentido, eso ya depende de cualidades innatas en general, aunque es verdad que se puede aprender a actuar, eso es algo incuestionable. Y de hecho hay muchos actores de cine que son magníficos actores y otros que prácticamente pues son inexpresivos. En ese sentido, diríamos que si esto se aplica a la docencia, a los profesores efectivamente usan mecanismos actorales, mecanismos de arte dramático, desde por ejemplo la mirada de barrido al grupo de clase, a la mirada personal a determinados alumnos, utilizan tonos de voces diferentes, más altos, más bajos, más graves, más agudos, y también pues, utilizan en muchas ocasiones pausas para generar expectación, para generar suspenso, y también utilizan en numerosas ocasiones preguntas retóricas para despertar la curiosidad. También a veces cuentan pues, alguna curiosidad que sea pertinente para el desarrollo de la clase. Y también hay otro elemento muy importante de los profesores, al igual que los actores, son los gestos, las actitudes, en definitiva la corporalidad. Además, los docentes se pueden situar, por ejemplo, al fondo del aula en determinados momentos o pasearse entre los alumnos para dar mayor presencia en clase a sus actitudes, a sus explicaciones, etc. En definitiva, todo esto son estrategias que se enseñan en los principios básicos de actuación y dramatización de las escuelas de arte dramático de todo el mundo. De hecho, los mejores profesores son plenamente conscientes de que para que exista aprendizaje debe existir emoción o deben existir emociones y sobre todo pues una cierta conexión entre los estudiantes y el profesor, que tengan interés por los conocimientos que se imparten en la asignatura, que den importancia a los conocimientos, al saber en general. Todo esto ayuda a que el aprendizaje sea más sólido, sea más profundo, sea más intenso, más potente, podríamos decir, de alguna manera. Pero es que además los docentes también deben entender cómo funciona el cerebro de sus alumnos, que últimamente, pues con los móviles y con los contenidos digitales que continuamente están consumiendo, especialmente por las tardes y por las noches, pues su atención, diríamos, se ha reducido, el nivel de atención, el tiempo de atención se ha reducido, por lo tanto hay que buscar estímulos durante las explicaciones para que los alumnos se interesen más por los contenidos de la materia, etc. Y todo esto, por supuesto, en beneficio de un aprendizaje mejor y un aprendizaje que realmente quede mejor grabado en sus mentes, para siempre, a ser posible. Todos recordamos a profesores que en el pasado nos impactaron en nuestro desarrollo, sobre todo nos influyeron por una actitud receptiva, una actitud amable, por la empatía, por sus conocimientos, por la confianza que nos transmitían y por los buenos consejos que nos daban también. En ese sentido, pues es algo esencial para cualquier persona.
pensar pues, en sus maestros, profesores, porque les sirvieron para tomar conciencia del valor del conocimiento, del valor del aprendizaje y sobre todo de que en la vida la experiencia también es un gran valor, entre otras muchas cuestiones que nos enseñaron los buenos profesores. Se puede decir que desde hace unos años, como ya dije al principio de este vídeo, el nuevo profesor o los nuevos profesores tendrán que ser actores. De hecho, yo estoy convencido que los profesores somos actores ya desde hace ya muchos años, porque tenemos que trabajar con personas, con un público, que son los alumnos, que son los estudiantes, y hay que saber cómo actuar, cómo enseñar, cómo manejar la clase, cómo manejar un grupo de alumnos, en el buen sentido de la palabra, digo manejar, para que aprendan lo más posible y que se sientan más motivados por aprender. En ese sentido, pues los profesores son actores y los actores pues actúan en parte también como profesores, podríamos decir, planteando las cosas de una forma más compleja. Los profesores además pueden aprender las herramientas teatrales, la técnica teatral se podría decir, para aplicarlas en un conflicto en clase, en una tutoría, en la explicación de cualquier asignatura, matemáticas, historia, filosofía, lengua, la asignatura que sea, da igual. En ese sentido, pues efectivamente no es lo mismo, por ejemplo, en el ámbito dramático, actuar en una obra de teatro o en obras de teatro que requieren una sobreactuación, como una exageración de los comportamientos, de las actitudes en los personajes que están interpretando los actores. En cambio, en el cine pues se valora más las actuaciones más naturales, expresivas, pero naturales, sin sobreactuación, aunque en esto hay excepciones como en todo. En cualquier caso, esto también se puede aplicar a las clases. Hay clases más tranquilas, que a lo mejor pues, hay que usar unas técnicas de explicación diferentes, y en cambio otras clases, diríamos, menos tranquilas, en las que hay que usar otras estrategias de actuación y de explicación también. Y pues unas posturas corporales, una gesticulación diferente en función de cada clase. Eso lo saben muy bien los docentes porque, digamos, después de muchos años de ser profesor, se entiende esto perfectamente, que todos los grupos son diferentes, aunque algunos se parezcan a otros y otros pues sean más diferentes. En ese sentido hay que adaptarse a cada grupo de clase y pues eso también lo saben los actores cuando representan obras de teatro ante un público que está viéndolos presencialmente, directamente. En ese sentido, por ejemplo, las técnicas de aprendizaje teatral que pueden también estudiar los profesores, pues son importantes para su labor profesional como docentes, como enseñantes. En ese sentido, subirse al escenario aporta tanto a los docentes como a los alumnos una serie de habilidades. Por ejemplo, el teatro en colegios, institutos, etcétera, pues siempre es una buena técnica para canalizar emociones, sentimientos, planteamientos y sentirse mejor con uno mismo y también sacar lo mejor de uno mismo, que es una de las cosas que hablan los expertos en teatro y que también habla la ley educativa, sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso se aplica tanto al teatro, al cine, a la interpretación, a los actores profesionales o actrices profesionales, como a los profesores también y a los alumnos también, por supuesto. Por otra parte, se puede ser creativo en la docencia, aportando algunos matices de diversión, entre comillas, a la carga temática que tiene cada asignatura. También intentar desarrollar un mayor compromiso grupal, de tener interés por lo que se explica, de hacer más preguntas, de ser más participativos en clase, los alumnos me refiero, y también la técnica teatral, la técnica cinematográfica, la técnica actoral en definitiva, ayudará a enseñar mejor a los docentes. Porque, por ejemplo, enseña amistad frente a competitividad, también respeto frente a actitudes de acoso, profundización frente a superficialidad y también enseña valores éticos y humanos. En ese sentido, todos son ventajas cuando se aplican las técnicas dramáticas, teatrales o cinematográficas, de actuación, de interpretación, que utilizan los actores y actrices a la propia enseñanza y a los propios docentes, porque eso hará que, diríamos, las clases sean más dinámicas, más fluidas, que haya una mayor integración entre los alumnos,
que haya menos conflictos y sobre todo que se observe que, diríamos, el ser actor o el ser actriz es algo que proporciona muchos beneficios y esos beneficios se pueden aplicar también en la enseñanza, no solamente respecto a los alumnos, sino respecto a los propios docentes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.